Muy buenos días a todos. Mi nombre es María González, soy responsable de comunicación del negocio de motores y generadores de ABB en España. En primer lugar, espero que estéis todos muy bien, que os encontréis bien y que, bueno, que pese a las circunstancias, bueno, pues que vayamos todos de la mejor manera posible. Para los que no nos conozcáis, la iniciativa ABB Talks son una serie de webinars gratuitos que pusimos en marcha el mes de marzo aproximadamente, en el que, bueno, hemos compartido a lo largo de este tiempo distintas tendencias en digitalización industrial y soluciones tecnológicas enfocadas pues eso, a permitiros sacar el máximo beneficio, incremento de la eficiencia y sostenibilidad en todas vuestras operaciones. Durante el webinar de hoy vamos a explicar las ventajas que tienen los motores síncronos de reluctancia y los motores de inducción en cuanto a eficiencia energética, fiabilidad y vida útil, con la finalidad de que comprendáis qué solución se adapta mejor a cada necesidad. El experto de este tema, el que realizará el webinar, será mi compañero Roger Borque, que es el Product Manager de motores de baja tensión. No sé, ¿estás por ahí, Roger? Sí, estoy por aquí, no sé si se me escucha bien. Sí, yo te dejo a ti, Roger. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Voy a poneros también mi cámara, a ver si es este de aquí. Vamos a empezar. Vale, entiendo que me veis todos bien, estáis viendo mi pantalla. Nada, cualquier cosa, María, me comentas, ¿vale? Porque yo no veo el chat, no veo nada, solo veo la presentación. Vale, de acuerdo, no te preocupes. Pues nada, buenos días a todos, bienvenidos. Soy Roger Borque, Product Manager de motores de baja tensión aquí en ABB. Y bueno, antes de empezar, quería un poco presentarme. Yo soy ingeniero eléctrico, hice el grado en ingeniería eléctrica, luego hice también el máster en organización industrial. Y bueno, aquí en ABB llevo trabajando 4 años, empecé con la parte de variadores de frecuencia y ahora estoy con el equipo de motores, ¿vale? Con todo esto. Entonces, nada, en la presentación de hoy un poco era, pues eso, hablar de los motores tanto síncronos como asíncronos y un poco luego ver el uso del motor con el variador de frecuencia, ¿vale? Cómo elegir el motor más adecuado y nada, un poco también las inquietudes que vayan surgiendo. Venga, vamos allá. Lo primero de todo, motor síncrono de reluctancia magnética versus motor de inducción de jaula de ardilla. Como podéis ver, son iguales, ¿vale? Es decir, a nivel de carcasa, a nivel físico son iguales, lo que la diferencia la encontramos en la parte del rotor. ¿Vale? Uno es el rotor de jaula de ardilla que todos conoceremos y el otro es el rotor de reluctancia. ¿Vale? Más adelante entraremos más al detalle. Venga, principio de funcionamiento, empezamos por el motor de inducción. El principio de funcionamiento que todos sabemos, un motor al final lo que hace es captar energía eléctrica de la red y sacarla a través del eje energía mecánica. ¿Vale? Tenemos una potencia de entrada y una de salida. Luego pues accionamos el accionamiento que sea, ¿no? Bombas, ventiladores, cintas, mezcladoras, lo que sea. Y al final el rendimiento es la potencia que da, que ofrece, entre la potencia que consume. Bien. A nivel interno, ¿vale? El motor tenemos una parte estatórica, desde el estator, de donde se consume la energía de la red, de donde se coge, se capta, y luego la parte rotórica, la parte móvil, que es la que transmite la energía hacia el sistema que accionemos. Bien, entonces, a partir de aquí lo que hacemos es cogemos la intensidad, como sabéis, son motores trifásicos, ¿vale? Con 3 arrollamientos. Entonces, la intensidad circulando a través de estas bobinas lo que crea es un campo magnético. Este campo magnético, ¿vale? Hacemos circular la corriente por las bobinas y este campo magnético lo que nos genera es una fuerza electromagnética, ¿vale? Es decir, para inducir al rotor. A partir de aquí, la intensidad pasa hacia los anillos del rotor, de la jaula de ardilla, y con el circuito cerrado lo que hacemos es que el motor gira a la corriente de la red, ¿vale? En este caso, aquí en España tenemos 50 Hz, pues al final el motor va girando a los 50 Hz que va pulsando la red, ¿vale? A nivel de pérdidas, ¿vale? La diferencia entre la potencia de salida y la potencia de entrada, al final serán las pérdidas que tenemos en el motor. Bien, estas pérdidas las podemos diferenciar básicamente en pérdidas en el cobre, que son pérdidas en el cobre tanto en el estator como en el rotor, que le llamamos cobre 1 y cobre 2, ¿vale? Luego tendríamos las pérdidas en el hierro,
que son principalmente las pérdidas mecánicas por los elementos mecánicos como cojinetes, rodamientos, etcétera, y también las pérdidas en el hierro, que esto sería la parte de la chapa magnética del estator. Y finalmente tendríamos lo que se denominan pérdidas accionales, que esto depende de la aplicación, ¿vale? Esto es una cosa que, según la aplicación, la dinámica, pues tendremos una cantidad u otras. Vale, entonces, a partir de aquí, pues bueno, accionaríamos el elemento que sea, ¿vale? Necesario. Y aquí vendría la primera de las preguntas, vamos a ver si funciona, veo que sí. ¿Vale? En un motor girando a velocidad nominal, pero sin ningún accionamiento acoplado en el eje, ¿qué tipo de pérdidas predominarán? ¿Vale? Tendríamos las pérdidas en el cobre, las adicionales, las pérdidas en el hierro o la última opción que es no se puede determinar porque se están omitiendo otros factores clave. ¿Vale? Entonces, nada, pensar un poco, a ver si van saliendo las respuestas. ¿Vale? Estamos hablando de girando a velocidad nominal, pero sin ningún accionamiento acoplado en el eje. Si el motor no está, no son las pérdidas en el cobre, serían las pérdidas en el hierro las que predominan, ¿vale? Cuando tenemos el motor girando en libre, y el motivo ahora lo veremos. Ahora me había ido yo. Claro, el motor está girando en libre, entonces la mayoría de pérdidas son las en el hierro, ¿vale? Y esto es porque son unas pérdidas constantes, ¿vale? Pérdidas que no dependen de la carga, es decir, que tengamos lo que tengamos en el eje, las vamos a tener allí en el motor. Bien, a continuación, si el motor está girando y tenemos aparte pues, una carga conectada, el motor va a necesitar más corriente, va a necesitar más intensidad. Entonces, aquí son las pérdidas que se inducen en el cobre, tanto del estator como del rotor, que dependen, son RI cuadrado, al final son las pérdidas eléctricas. ¿Vale? Y finalmente tenemos las pérdidas adicionales, que es este 14% que dependen un poco de la aplicación. ¿Vale? Si vamos más al detalle, vemos que las pérdidas mecánicas son básicamente las que encontramos. Las pérdidas mecánicas, como vimos anteriormente, las pérdidas constantes son las mecánicas y las del hierro, ¿vale? Si vamos primero a las mecánicas, son las que dependen, básicamente las encontramos en los rodamientos y en la parte del ventilador del motor. ¿Vale? Al final, para reducir este factor, estas pérdidas, lo que haremos es poner rodamientos de baja fricción, de fabricantes pues, que tengan ya un cierto reconocimiento. En nuestro caso usamos el fabricante SKF. ¿Vale? Y al final, a nivel del ventilador, pues también un diseño óptimo del ventilador, de sus palas, de cómo está dispuesto en el motor, pues también ayudará a disminuir la fricción y a disminuir, digamos, la carga de pérdidas. Luego, las pérdidas en el hierro que dependen del estator, las pérdidas estatóricas, las pérdidas magnéticas, estas son las que se inducen debido a un elemento que se llama, son por histéresis. ¿Vale? Esto al final, para disminuir estas pérdidas, lo que hacemos, los estatores están compuestos por chapas, ¿vale? Por láminas finas que se prensan entre ellas. Entonces, para disminuir estas pérdidas, lo que se hace es, primero todo, aislar las diferentes chapas magnéticas entre sí. Y luego también las ranuras del estator, las ranuras estatóricas, pues ponemos un aislante, ¿vale? Para colocar allí dentro los conductores, los arrollamientos. Bien, entonces, al final ¿vale? Al final, a mejor disposición de los arroyos, pues menor pérdidas tendremos, obviamente. Otra factor importante es las chapas que vamos colocando, pues bueno, si tienen alguna irregularidad o lo que sea, ¿vale? Pues esto también, las chapas se van girando entre sí, ¿vale? Es decir, estas chapas al final salen de una bobina y no las ponemos todos tal y como se cortan de la misma bobina, sino que se van girando por si hubiera algún defecto dentro de la bobina, pues bueno, disiparlo, ¿vale? Y al final con esto evitaremos son las pérdidas por flujo magnético, que son las que se evitan. Bien, si seguimos, nos vamos a las que dependen de la carga, las pérdidas en el cobre. Tendríamos las pérdidas en el cobre del estator y las pérdidas en el cobre del rotor. Vale, el estator al final son las bobinas. Cuanto más cobre, menor pérdidas, obviamente, y a mejor calidad del material, más material activo, entonces menor pérdidas, ¿vale? De RI cuadrado. Y en el rotor lo mismo. Se dicen del cobre, pero realmente en el rotor no tenemos cobre, son rotores de aluminio, de jaula de ardilla.
¿vale? Y cuanto mejor fundido esté las barras del aluminio, cuanto mejor hecho esté este rotor, el proceso de fundición, etcétera, menos pérdidas tendremos igualmente, ¿vale? En este caso, pues, lo que comentamos aquí, ¿no? A mayor kilogramos de aluminio y a más pureza, pues mejor calidad, entonces menor factor de pérdidas tendremos. Y finalmente, tenemos aquí las adicionales, ¿vale? Que al final esto es inherente, ¿vale? Depende de la aplicación. Entonces, lo que decimos aquí es que un diseño óptimo de las ranuras, sobre todo, y de la disposición del estator, pues es lo que nos va a evitar estas pérdidas de flujo y vamos a tener un menor valor de pérdidas adicionales. ¿Vale? Nosotros, en nuestro caso, bueno, diseñamos las ranuras y, bueno, y cada motor, excepto es decir, cada motor que se hace, pues bueno, se tiene muy en cuenta el diseño de las ranuras para optimizar este factor y que sean el menor posible las pérdidas de estos adicionales. Bien, si pasamos al motor síncrono de reluctancia magnética, ¿vale? Hasta ahora estábamos con el motor de inducción, motor asíncrono, ¿vale? Vemos que la tecnología existe desde finales del 1888, es cuando se salió la primera patente, pero allí aún no era todo muy teórico, ¿no? Entonces, en 1923 llegó por fin el diseño, un diseño ya bastante cercano a lo que actualmente se conoce. Esto fue la patente de J.K. Kotzko, ¿vale? Que fue la patente original, en la que, bueno, el chico tuvo la idea, la plasmó en un papel, los cálculos, etcétera, y sobre todo funcionaba, pero no había manera de hacer funcionar aquello. ¿Vale? Hasta finales de la década de los 80, 90, que es cuando se disponen de la tecnología y de los métodos a nivel industrial para poder, digamos, realizar el fabricado de estos rotores especiales, diferentes, ¿vale? Y es finalmente en el 98 cuando tenemos ya el motor, bueno, el rotor ya diseñado y acabado. Y aquí nos encontramos con un problema, que estos motores directos a línea no funcionan. ¿Vale? Entonces aquí había el problema de la electrónica. Teníamos que encontrar un accionamiento que hiciera que este motor funcionara. Y es en 2005-2010 cuando ABB patenta finalmente la tecnología de TC, ¿vale? Que al final es la Director Control por parte de la gente de variadores de frecuencia, y es donde vemos que el motor comienza a funcionar, comenzamos a tener los primeros casos de funcionamiento, etcétera. Y es en este momento cuando podemos decir que el motor síncrono de reluctancia magnética se lanza al mercado, ¿vale? Hacia el 2010. Por lo tanto, a pesar de ser una tecnología que a día de hoy aún se hable poco, vemos que estamos ahora, bueno, hace ya 10 años que se lanzó, ¿no? La tecnología, es decir, que bueno, que parece que 2010 fue ayer, pero es que estamos en 2020, el tiempo pasa. Vale, entonces, a nivel constructivo, ¿vale? Tenemos el rotor, vemos que esto es un corte en transversal, vemos que el rotor no es la típica jaula de ardilla que teníamos en el motor de inducción, sino que se elabora a partir de chapa magnética apilada, ¿vale? No tenemos jaula, no tenemos imanes, ¿vale? Estas chapas se apilan entre sí, ¿vale? Formando el núcleo completo del rotor. El apilado de estas chapas es por premontaje, como si fuera un rematch, es decir, quedan unas premontadas sobre las otras hasta el tamaño 160. A partir del 160, como las inercias ya son superiores, etcétera, para conseguir más rigidez, entonces van agrapadas a los extremos mediante unos segmentos de acero, ¿vale? Y aquí se ve un poco el detalle, ¿no? de las ranuritas estas del premontaje, ¿vale? Van encastadas entre ellas. A continuación, se monta el cuerpo del rotor sobre el eje, ¿vale? En este momento es en el que se hace el equilibrado del rotor y finalmente solo faltará introducir lo que es el rotor en un estator convencional, ¿vale? A nivel estatórico, como vimos en la primera slide de todas, el motor es exactamente el mismo que los de inducción, ¿vale? En este caso está compartiendo plataforma con los de la familia Process Performance, nuestros. Bien, principio de funcionamiento. Aquí vemos una comparativa de un rotor de imanes permanentes, ¿vale?
con el rotor de signo de reluctancia. En este caso, si os fijáis, tenemos las fases, ¿vale? Tenemos por aquí 3 y por aquí 3, es decir, aquí sería un motor de 2 polos. ¿Vale? Si vemos cómo funciona, al final el campo magnético inducido por el estator entra en el rotor, ¿no? Y el rotor gira gracias a estas líneas de campo, como vemos. Hay el famoso deslizamiento, es decir, que el estator pulsa, digamos, el campo magnético del estator, de la corriente, digo, de la red, pulsa a cierta frecuencia y el rotor va a una frecuencia inferior, ¿vale? Como podemos ver aquí, si nos fijamos. Esto es lo que se denomina deslizamiento, ¿vale? Bien. En cambio, en el motor síncrono de reluctancia magnética, si pasamos, ¿vale? Bueno, exactamente, el campo magnético del rotor es diferente del estator. Y en la reluctancia magnética, como vemos, el rotor pulsa a la misma frecuencia que el estator. Simplemente el principio de funcionamiento, nos fijaremos que es que el campo magnético del estator, ¿vale? Al final pasa por los circuititos del rotor y vuelve, ¿vale? Como vemos, y de aquí el nombre de reluctancia magnética, es decir, al final el campo magnético busca el camino de menos reluctancia, porque la reluctancia dentro del magnetismo vendría a ser lo que la resistencia en la electricidad, por así decirlo. Entonces, las líneas de campo magnético buscan el camino de menor reluctancia, que son los caminos de la chapa magnética que tenemos en el rotor, ¿ok? Y puesto que el estator obviamente está pulsando a la frecuencia de la red o a la frecuencia que el variador le envíe, pues el rotor, como quiere buscar el camino de menos reluctancia, se va alineando, ¿vale? Y al final este es el funcionamiento que tiene. Obviamente, al no tener arrollamientos, al no tener todo el tema de la corriente, se eliminan todas las pérdidas resistivas en el rotor, ¿vale? Y este es el gran punto a favor. Aquí, si vemos en el programa de diseño, se ve un poquito más las líneas de flujo magnético. El motor sin carga, vemos perfectamente, ¿vale? Aquí se ve un detalle de cómo pasa de la ranura del estator hacia el rotor, ¿vale? Y el retorno por la otra, ¿vale? Por la de retorno. En este caso estamos en equilibrio y esto es perfecto, ¿vale? Es lo que comenta aquí. En una situación sin carga, las líneas de flujo magnético fluyen del estator al rotor a través del entreabierto, ¿vale? Y el rotor tiende a permanecer en esta posición, porque es la posición óptima. ¿Qué hacemos con el variador de frecuencia? Avanzar un poco, desfasar el campo magnético del estator. Sería esta posición de aquí. Cuando desfasamos el campo magnético del estator, lo avanzamos, el rotor tiende a equilibrarse otra vez y tiende a buscar otra vez la posición de equilibrio que teníamos en la anterior slide. Y al final, haciendo esto, es es el principio de funcionamiento del motor. ¿Vale? Con el motor en carga, el rotor se descentra forzando a las líneas de campo a cruzar más superficies de entrehierro o reluctancia. ¿Vale? Al final, las líneas de flujo lo que buscan es el camino de menor entrehierro, menor reluctancia. Bien, entonces, partiendo de un motor de inducción IE2, ¿vale? Donde tendríamos las pérdidas en el cobre, que son I cuadrado por R del rotor y las I cuadrado por R del estator, si las eliminamos, podemos tener dos opciones. Por un lado, el motor síncrono de reluctancia magnética en high output, ¿vale? Es decir, mantenemos la misma eficiencia, pero al eliminar las pérdidas rotóricas, podemos disminuir, por lo tanto, un nivel de carcasa. O, por otro lado, el motor síncrono de reluctancia magnética IE4 sin high output, es decir, en CENELEC, siguiendo las dimensiones de IEC, ¿vale? En este caso tendremos un motor muchísimo más eficiente, porque al tener más superficie es más frío, menos pérdidas, ¿vale? Y tenemos estas dos opciones. Bien. Por aquí creo que venía, no sé si es por aquí que venía la pregunta. ¿María? Sí, la lanzo ahora mismo. Vale. La estoy viendo ya, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Si comparamos un motor de inducción IE2 con uno de reluctancia magnética IE4 de la misma potencia, ¿cuál de los dos tendrá mayor altura de eje? A. No se puede determinar, ya que los de reluctancia magnética
no siguen los estándares porque son motores diseñados específicamente para aplicaciones concretas. B, ambos van a tener la misma altura de eje. C, el motor síncrono de reluctancia magnética. O D, el motor de inducción IE2. Al final estamos comparando un motor de inducción IE2 con un síncrono IE4, ambos de la misma potencia. Estáis viendo, ¿no? Sí. ¿Tenemos respuestas? ¿Veis las respuestas? Sí, lo que no me sale es si la gente ha votado o no. A ver, ¿y ahora? Ahora sí. Vale. Vale, dice, no se puede determinar, ambos tendrán la misma, bien. Motor de inducción IE2, no. ¿Vale? Los que habéis contestado la D, habéis acertado, ¿vale? Al final, esto se puede mover. Bueno, lo voy a quitar directamente. Al final, era la B, es decir, el motor de inducción IE2 va a tener el mismo tamaño de carcasa que un motor de inducción, que un motor síncrono IE4. Porque eliminando las pérdidas y manteniendo el mismo cuerpo de motor, lo que conseguimos es un motor muchísimo más eficiente. ¿Vale? Y de lo contrario, si quitamos las pérdidas, si mantenemos la eficiencia, ¿vale? Como se quitan pérdidas, lo que podemos es reducir un tamaño de carcasa, que esta es la otra. Bien. Aquí es un ejemplo gráfico que tenemos que se hizo, bueno, los de Finlandia hicieron así una demo, ¿vale? Donde se ve el motor, digamos, IE2 o el mismo en high output y IE2, digamos, de inducción o en high output, ¿vale? De reluctancia magnética. Vemos que podemos reducir la altura de eje y tenemos al final la misma potencia con un menor tamaño y mayor eficiencia. Si nos fijamos en el dato de la eficiencia, en DOL no tenemos para el motor síncrono, pero con variador tendríamos un 92,8% de eficiencia versus contra el 92,4% de eficiencia que nos daba el IE2 en directo a línea. Ya no hablemos cuando va con variador de frecuencia. ¿Vale? Bueno, esto es un poco a nivel gráfico también para verlo. Bueno, aquí he puesto una tabla donde se ve un poco la comparativa entre todas las tecnologías. Sería un motor de IE2 de inducción más drive versus el high output en síncrono, el IE4 en síncrono o un IE4 en inducción y con variador. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí un poco se ve aspectos a destacar de esto, ¿vale? Sería que, por ejemplo, el tamaño del motor en high output sería menor que el de IE2, como hemos visto antes. El IE4 sería el mismo, ¿vale? Que esto es lo de la pregunta. Y en IE4 sería mayor, necesitamos más motor para esta eficiencia. ¿Vale? El reemplazo en high output no tendríamos siempre, porque al final son motores fuera de lo que marca la norma, son más pequeños. Y en los otros dos sí que tendríamos. ¿Vale? Fiabilidad, todos son muy fiables. ¿Vale? Y bueno, un poco... ¿Vale? Lo que sí que es importante destacar es que el foco siempre es en las características del producto y no en la tecnología. No hay un motor síncrono estándar. ¿Vale? Al final, siempre se tiene que seleccionar en función de la aplicación y de la necesidad del caso. ¿Vale? ABB tiene unos statements, unos reports, ¿vale? Donde garantiza la eficiencia IE4 en el pack de motor de síncrono de reluctancia magnética con el variador de frecuencia. ¿Vale? Esto está en la página web, esto es un ejemplo, ¿vale? Y bueno, es un report que está hecho, porque al final con los de inducción muchas veces tenemos una eficiencia en un punto determinado, pero en este caso lo que estamos garantizando es la eficiencia en todo el barrido de velocidades, desde 750 vueltas en este caso hasta 1500. ¿Vale? Y nada, deciros que todo lo que hemos dicho hasta ahora de IE4
hace nada, hace meses, pasamos a decir que es IE5. ¿Y el motivo cuál es? Básicamente que ha salido, bueno, en la normativa se establece una serie de tablas y en los de fábrica, bueno, hicieron los test y tal y vieron que no somos IE4 sino que somos IE5, es decir, al final la eficiencia que están dando estos motores son enormes. Son motores muy fríos, que se calientan poco y esto nos permite, bueno, al final esto se traduce en que no hay pérdidas y esto nos da, pues mira, niveles muy altos. Este nivel de IE5 es motor más variador, porque el motor síncrono solo directo a línea no tiene sentido. ¿Vale? Y casos de éxito, así muy rápido, para acabar. El primer síncrono de reluctancia magnética del mundo, el primero que se vendió, fue este de aquí, ¿vale? Año 2012, que no sé si os lo pongo por aquí, no veo que se ponga. Este caso de éxito, bueno, ya os lo digo yo, fue el año 2012, ¿vale? Fue el primero de todos que se vendió. Fue para la empresa de abastecimiento de agua del Reino Unido, South Stratford Water PLC, ¿vale? Y era bombeo de agua, ¿vale? El motor existente era un 115 kilovatios de 20 años de antigüedad que funcionaba con un drive con una CS800. ¿Vale? La solución que en este caso ABB propuso al cliente fue el pack del motor de reluctancia síncrono IE4 110 kilovatios con el drive, el ACS850 con el control DTC, el Direct Torque Control. ¿Vale? Y se conseguían caudales de 2,5 millones de litros al día. Beneficios para la compañía: 6% de ahorro energético, mejor fiabilidad, los rodamientos eran un 23% más fríos, 58% de reducción de temperatura en los puntos calientes del motor, sobre todo a nivel de pues, corrientes, etcétera, y un 75% de disminución del ruido en planta. Vale, otro caso de éxito, en este caso no era uno de inducción, sino que era un motor de continua por otro de reluctancia magnética. Vale, en este caso era un fabricante de tubería de plástico, extrusora, y el motor de continua era un 182 kilovatios a 1500 vueltas, también con 20 años de antigüedad, ¿vale? Con unos costes estimados de mantenimiento de 1.800 euros anuales, ¿vale? Sin contar las paradas imprevistas, porque sabéis que los motores de continua tienen todo el tema de las escobillas, mantenimiento, etcétera, ¿vale? La solución que ABB propuso en este caso al cliente fue también un motor síncrono de reluctancia magnética IE4 con un variador ACS880 en este caso, el moderno, ¿vale? Con el DTC y 200 kilovatios. ¿Vale? El ahorro de energía fue de entre el 8 y el 15% en función del producto que se procesaba, muchísima mejor eficiencia y un retorno de inversión en 2 años. ¿Vale? Aparte de reducción importante del ruido y mejor fiabilidad. Al final, claro, estamos hablando de una tecnología nueva, de un motor que acabamos de instalar y, bueno, pues esto son al final, también ganamos en fiabilidad, ¿no? Nuevo versus viejo. Y hablando de motor con variador de frecuencia para elegir el motor adecuado, ¿vale? Ya acabando, arriba tendremos el motor de inducción, ¿vale? Que sería el motor típico de inducción. Podemos escoger también el de inducción en HDP, ¿vale? Que estos son unos motores compactos que también ofrecemos, pero al final la tecnología es la misma que el motor de inducción. O el motor de síncrono de reluctancia magnética. ¿Cuál de ellos escogeríamos? Pues la respuesta es que no hay uno no hay uno, este u otro, no, al final dependerá de la aplicación, ¿vale? Te puedes quedar con el que quieras en función del variador de frecuencia que tengas, en función de la aplicación. ¿Vale? Si tenemos un variador de frecuencia con control DTC y aparte te interesa mucho pues, temas de ahorro energético, podremos ir al síncrono de reluctancia magnética. Si no tienes una inversión inicial tan elevada y aparte pues el variador no tiene el DTC, pues podemos ir a cualquiera de los otros. ¿Vale? El foco sobre todo lo tenemos que tener en la aplicación. ¿Vale? Si tenemos aplicaciones de par constante, que son el caso de cintas transportadoras, compresores, etcétera, ¿vale? Donde tenemos la misma necesidad de par desde un inicio hasta un fin, un par cuadrático, que sería el típico de bombas o ventiladores, o un par potencia constante, ¿vale? Que aquí sería un poco tema de rodillos, máquinas de papel, etcétera, donde tenemos una zona de par constante y luego la de potencia constante. ¿Vale? Al final esto es estudiarlo, pero la respuesta es que todos los motores podrían funcionar, ¿vale? Es estudiar el caso y ver un poco
también a nivel económico cuál es la necesidad o cuál es la intención. ¿Vale? Para seleccionar el motor con variador de frecuencia tenemos esta magnífica herramienta que es el DriveSize. No sé si estaréis familiarizados con ella o no, pero al final es una manera muy fácil de meter los datos de tu aplicación y sacar el paquete de motor con variador. Que según el tiempo que tengamos podemos hacer un ejemplo o si no, pues bueno, tenemos aquí el enlace para que vosotros mismos os descarguéis la herramienta. Está tanto para web, es decir, hacerlo directamente desde la web, como para bajarte el software desde el PC y jugar en local, sin la internet. María. Sí, dime. ¿Cómo? Si quieres podemos hacer una prueba rápida. ¿Hacemos una prueba rápida? Sí, yo creo que sí. Venga, pues vamos a ver la aplicación esta. Entonces voy a salir de la diapositiva. Vamos a ver. Vale, estáis viendo mi pantalla, entiendo, ¿eh? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues la herramienta es esta, ¿vale? Ya la tenía abierta. Vale, tenía abierta al final. En la herramienta, ¿qué hacemos? Tenemos un transformador, donde en este caso ponemos 50 hercios y 400 voltios, que es lo estándar aquí en España. ¿Vale? Y aquí tendríamos para escoger el variador de frecuencia y aquí el motor. Vale, vamos al motor. Al final, lo primero de todo es el motor. ¿Qué aplicación tenemos? ¿Un par constante o un par cuadrático? Bomba ventilador. Pues, por ejemplo, si vamos a esto, a bomba ventilador, velocidad base 1500 vueltas, 25 kilovatios. ¿Vale? Bueno, esto de hecho es que estaba jugando antes de la presentación y ya lo tengo hecho. Tendríamos el motor, los polos del motor podemos hacer un automático o como son 1500 vueltas y a predeterminar nosotros lo fijamos a 4 polos. ¿Vale? Eficiencia, 1 y 2, no quiero gastarme mucho dinero. Quiero que sea algo, ¿vale? Aparte de la normativa aún me deja, de aquí poco ya tendrán que serie 3 con variador de frecuencia. En fin, una vez entradas los requisitos, sobre todo a nivel de aplicación esto, ¿eh? Es una aplicación en bomba, 1500 vueltas que nos va a consumir 25 kilovatios, ¿vale? Le damos a seleccionar manualmente y vemos que nos aparece aquí un listado de opciones, ¿vale? Este primero vemos que para una aplicación de 25 kilovatios nos está ofreciendo un motor de 30 nominales. Bien, pues cogeremos este motor mismo, vemos que nos indica que tiene un margen del 8%, pues esto es perfecto. ¿Vale? Y aquí veríamos el gráfico del motor con el de nuestra bomba, ¿vale? El accionamiento que estamos. Aquí se muestra par, ¿vale? Son gráficos de par. Entonces, si de lo contrario quisiéramos... Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces decimos, mira, voy a coger un motor de 30 kilovatios. Claro, pero 30 kilovatios, ¿qué es? ¿La potencia del motor o la potencia que realmente necesita mi bomba? ¿No? Claro, yo si aquí pongo 30 kilovatios, obviamente, para una aplicación que consuma esta potencia, voy a necesitar un motor de, pues esto, de 37. Vemos que el de 30, que era el anterior, tenemos un margen en par de menos 11%, ¿no? Es decir, estamos por debajo. Si lo forzamos, vemos que claramente en la parte superior de la curva estamos por debajo, por lo tanto no funcionaría, ¿vale? Ponemos a nuestros 25 kilovatios y tendríamos el motor de 30. Bien, hemos cogido un IEC34, ¿vale? Estos al final es, como decimos nosotros, bueno, son los que siguen la IEC, los de inducción, ¿vale? Sin más. Si nos vamos aquí a un motor síncrono de resultancia magnética, ¿vale? Vemos que ya por definición es IE4. No podemos, bueno, high output o IE5. Vamos a quedarnos en IE4. ¿Vale? 4 polos. Si seleccionamos, vemos que también nos está cogiendo un 30 kilovatios, misma altura de eje que el anterior, ¿vale? Por lo tanto, también funcionaría. También sería válido. Y en este caso hemos ganado muchísima eficiencia, ¿vale? Estamos a una eficiencia del 95.3% versus, bueno, el otro estaría inferior, ¿vale? No la he comentado. No. Si hacemos... Vale, eficiencia habíamos dicho un IE2 de la familia del M3BP. Vale.
vemos que estamos en el 93.2%. ¿Vale? Al final, luego, más adelante, para coger el drive, pues bueno, también podríamos seleccionarlo del mismo modo que el motor. ¿Vale? Y tendríamos también para seleccionar el variador. Bueno, un poco es esto. Si estáis interesados, volvemos a la presentación. A ver, nos habíamos quedado aquí. Vale, pues un poco es esto. Si estáis interesados vosotros mismos, aquí os dejaremos el enlace para que juguéis con la herramienta y cualquier cosa, pues no dudéis en contactar con nosotros. Vale, que os dejo también mis datos de contacto, tanto el correo como a LinkedIn. Vale, cualquier duda, cualquier inquietud que tengáis, proyecto, opción, propuesta, pues bueno, podemos estudiarla y un poco hablar de ello. Vale, pasaremos al turno de las preguntas. Mientras tanto tenemos aquí algunas. La primera de ellas es, si todos los motores son válidos para funcionar con variadores de frecuencia, entonces, ¿en qué casos aconsejáis un motor síncrono de reluctancia y en qué casos un motor de inducción? Vale. Correcto, porque al final todos valen. Al final esto dependerá mucho de la aplicación y sobre todo de un poco entender el motor, ¿vale? Y cada uno. Es decir, yo, mira, pues estoy dispuesto a hacer una inversión inicial, pues mira, me voy o un estudio, ¿no? de retorno, porque al final tienes un retorno, ¿no? De esta inversión, pues voy a tirar más por el síncrono o no. Y después también hay una parte importante que es la parte de la aplicación, ¿vale? Si vamos déjame ver, a ver si lo veo por aquí. Si vamos a la aplicación, ¿vale? Por ejemplo, mira, yo tengo una aplicación de par cuadrático, una bomba ventilador. ¿Qué pongo aquí? ¿Un síncrono o uno de inducción? Bueno, hemos dicho que al final los de inducción, cuando bajamos del punto nominal, tenemos unos niveles de eficiencia mucho inferiores a un síncrono. Pero en un caso de par cuadrático, a bajas vueltas básicamente tenemos poca demanda, ¿no? Entonces, quizás en un par cuadrático te diría que uno de inducción pues podría verse menos perjudicado que en un par constante, donde siempre te están pidiendo la misma demanda, ¿no? Entonces, aquí a bajas vueltas vemos que claramente al bajarnos la eficiencia, estamos teniendo muchísimas más pérdidas. En cambio, con uno de síncrono de reluctancia magnética, donde las pérdidas no bajan tanto con las vueltas, sino que son unas pérdidas bastante más constantes, pues tendremos en una aplicación de par constante tendremos menos pérdidas y por lo tanto el retorno de la inversión será muchísimo mayor y muchísimo superior. Pero al final esto depende de cada caso, de estudiarlo, de valorar. Sería un poco por esto. Vale, tenemos aquí otra pregunta que nos dice, ¿qué respuesta tienen estos motores síncronos en el sector marino? Pues se tendría que ver, pero estos motores se pueden poner. No me viene ahora a la cabeza ningún caso en el que hayamos puesto motores síncronos en marino, porque haya estudiado yo, ojo, pero seguro que los hay. Sí, al final son motores que se pueden customizar, se pueden hacer todo lo mismo que se hace con uno de inducción a nivel de aspectos de corrosión, etcétera, etcétera, entonces se podría instalar sin problema. Lo que no sé, a nivel de certificado, se tendría que mirar también si es para barcos, si es para puerto. Mira, nos pregunta esto Alejandro Roldán. Alejandro, si quieres, como tienes el email de Ruye en pantalla, pues si quieres, yo creo que lo mejor es que lo veáis un poco más en detalle y así pues podéis estudiarlo o hacer una videollamada o una reunión para conocer un poquito más en detalle el caso. Nos preguntan también por qué un motor síncrono necesita un variador. Esto es el motivo es el tema del campo magnético. Me voy a ir a la slide donde estaban para un poco. Al final es el motor síncrono busca. A ver, mirad, quizás aquí se vea. El motor síncrono, si os recordáis, si juntamos esto con la slide que se veía las líneas de flujo, si os acordáis, tenemos un flujo magnético que está inducido por las bobinas del estator, ¿vale? Que pasan por los circuitos magnéticos del rotor y vuelven, ¿vale? Al estator. Entonces, sin el variador de frecuencia,
este rotor cogería una posición de equilibrio y se quedaría allí, porque al final es lo que busca. Con el variador de frecuencia, ¿qué hacemos? Importante que tenga DTC, que es el Director Control. Lo que hacemos es avanzar las líneas de campo, a desfasarlas X grados, ¿vale? Y con este desfase lo que hacemos es que el rotor vaya siguiendo a este campo magnético y nunca llegue al equilibrio, ¿vale? Entonces, básicamente es esto. No sé si esto responde a la pregunta. Yo creo que sí, pero bueno, si no, que nos contesten, Sí. nos pregunten de nuevo. Tengo otra por aquí. ¿Hasta qué potencia son aplicables estos motores asíncronos? Asíncronos. Sí. Los asíncronos son los de inducción, tenemos hasta más de 1000 kilovatios. Vale, teníamos por aquí una tabla donde salía. Vale, vamos aquí. Los asíncronos tenemos, aquí ya pone hasta 1000, tenemos hasta bastante más de 1000 kilovatios. Y ya que estamos en rango de potencias, dejadme decir que tenemos también los síncronos en high output que van de 1,1 a 350 kilovatios y en Fenelec lo mismo, ¿vale? De 1,1 a 350 kilovatios. Vale, tenemos aquí otra pregunta. Si tenemos equipos de alta inercia de arranque como molino o trituradoras, ¿qué tipos de motor tienen mejor desempeño? De alta inercia en arranque. Aquí yo te diría bueno, al final podríamos, con uno de inducción sabemos seguro que va a funcionar. Y con un síncrono también, de resonancia magnética. Sí que es verdad que tenemos luego los motores para aplicaciones donde hay mucha demanda a bajas vueltas. Existe la tecnología de los motores de imanes permanentes. Pero bueno, esto al final se tendría que estudiar caso a caso. Y yo lo que te diría es, si tienes algún caso concreto, alguna aplicación, mándamelo al correo y lo miramos. Pero al final se podría meter uno de inducción, seguro, vaya, y con el síncrono se tendría que estudiar más al detalle, pero también se tendría que ver la demanda, en este caso de la aplicación. Perfecto, tenemos otras 3 preguntas y... A ver, en caso de arranque severo, ¿qué par daría el variador a motor de reluctancia? Bueno, aquí esto ya es terreno de los compañeros de variadores de frecuencia, pero al final se dice que bueno que el variador es capaz de dar, entiendo por arranque severo, entiendo en trabajos, bueno, sí, de alta necesidad, ¿no? Bueno, esto dependería del variador. Yo aquí te diría quizás que esta pregunta se redirige más a los de variadores de frecuencia, pero bueno, al final se tendría que mirar también. Se nos habían quedado aquí algunas preguntas por contestar. Entonces, si os parece, vamos a hacer una cosa, vamos a recopilar todas estas preguntas que nos habéis hecho, vamos a hacer un documento de preguntas y respuestas y os los vamos a juntar junto con el email en el que os pasaremos el vídeo y la presentación. Y de esa manera podéis por lo menos ver esa respuesta preliminar de nuestro compañero, ¿vale? Se las pediremos a Ruye que os las redacte y os las enviará a vosotros. De todas maneras, os voy a poner por aquí, un segundito, os voy a volver a dejar por aquí el email de nuestro compañero Ruye, ¿vale? Por si queréis, mientras tanto, por si queréis dejarle un correo, ¿vale? Pues con las preguntas que os han surgido, pero como ya os he dicho, las que se nos han quedado pendientes las vamos a recopilar en un documento de preguntas y respuestas y os lo adjuntaremos también, ¿vale? Para que lo tengáis y si podemos añadiros algún enlace también, pues os lo pondremos, ¿de acuerdo? Por mi parte, daros las gracias, os esperamos en los próximos. Muchísimas gracias a todos y que tengáis buen día.